Esperamos que el Señor pueda bendecir a cada hermano y hermana que nos escucha en esta mañana. Lucas capítulo 4, versículo 14 en adelante, estaremos leyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Le invito a tomar el libro de Isaías también, capítulo 61. Y queremos ver esto, si Dios nos ayuda, en relación a lo que la palabra nos estaba hablando el día viernes a través del pastor, que fue una palabra maravillosa, en el cual nos gozamos mucho con los hermanos que estábamos aquí. Libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 al 3, dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, y ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Que Dios le bendiga en esta mañana. Y verdaderamente el pastor ha estado hablando en estos días, ha sido maravilloso, sobre la palabra hablada, la simiente original, y estuvimos compartiendo también en días anteriores, viendo cómo el Espíritu Santo, la última predicación que tuve aquí junto a ustedes, viendo la obra del Espíritu Santo, para qué fue dado, para qué fue enviado para nosotros el Espíritu Santo. Y hoy quisiéramos por unos momentos hablar sobre esta escritura que estamos leyendo, la cual leímos en el libro de Lucas capítulo 4, y leímos la profecía, el libro de Isaías, el capítulo 61, es el libro que Jesús leyó en la sinagoga, cuando el sacerdote le entregó el libro, y entonces él comenzó a leer. Y me gusta algo de esto que es maravilloso, porque el profeta de Dios nos enseña que un predicador, un hombre que quiere predicar la palabra del Señor, una persona que dice: yo soy un predicador, y dijo él, primero debe tener un encuentro con el Señor, primero debe pasar por un desierto. Dice, pasar por el desierto y encontrarse con la columna de fuego, encontrarse con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, y si usted va al libro de Lucas capítulo 4, empieza cuando dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. Mire qué precioso, después que él había sido bautizado en las aguas junto a Juan el Bautista. Después de ahí dice que Juan el Bautista vio que el Espíritu Santo vino en forma corporal sobre Jesús, amén, y él se metió en él. Dice en Lucas capítulo 3 versículo 21, dice: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Después de haber vivido esa etapa, Jesús ahí en las aguas del bautismo, él fue lleno del Espíritu Santo, y dice que
el versículo 23 de Lucas 3 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces, él comenzó su ministerio después de que había sido lleno del Espíritu Santo. Esa experiencia no la vieron los demás. Eso es lo que muchas veces la gente confunde, o los ministerios, podríamos decir, confunden, porque es una experiencia personal. El profeta habla de una experiencia personal. Dice que ellos no vieron, solamente Juan y Jesús pudieron ver eso, y los demás no podían entender. Queremos ver en este día que es que el Espíritu del Señor estaba sobre él en esa mañana de Lucas 4. Estaba sobre él. Pero ahora queremos ver algo más profundo que eso, porque Él era el gran original, Él era la vida eterna. Dios venía allí, Espíritu Santo, otra vez venía descendiendo para morar y habitar en un templo humano, mi hermano. ¡Qué maravilloso es esto! Entonces queremos ver cómo el Espíritu de Dios desciende, en el cual la palabra, me gustó algo que el pastor predicaba el día viernes, y él decía: el Espíritu del Señor. La palabra hablaba de la simiente original, y nos decía algo maravilloso, como el Señor decía: usted tiene esa vida eterna en usted, esa palabra hablada en usted, y vendrá vida cuando usted cumpla los requisitos que Dios quiere. Esa palabra vendrá vida y usted será palabra hablada. Y yo encuentro, mi hermano, que analizando la vida de Jesús, porque Él fue nuestro ejemplo, analizando la vida de Jesús, vamos a ver algunas cosas y luego vamos a leer el mensaje: hoy se ha cumplido esta escritura. Porque nosotros debemos vivir nuestra palabra para hoy. La palabra que nosotros estamos recibiendo es una palabra del hoy. No es una palabra del ayer, no es una palabra simplemente que pasó ayer y que hoy no podrá ser. Hoy es una palabra viva y eficaz. Es una palabra que hoy tiene un cumplimiento en nosotros. Entonces vemos que los propósitos, los requisitos que Dios quería, Él le dijo: Juan, bautízame. Y él dijo: no, pero si tú tendrías que bautizarme a mí. Él dijo: hazlo para que las escrituras se cumplan. Él cumplió los requisitos que Dios quería para que el Espíritu Santo pudiera venir sobre nosotros. Amén. Y entonces dice que de ahí fue lleno el Espíritu Santo, y en el capítulo 4, en el versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Amén. Saliendo de esa muerte espiritual. Por eso Él dijo: aquel que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Usted podrá entender de que Jesús no es que Él se metió en el desierto. Dijo: el Espíritu lo llevó. Ya no era ya Jesús diciendo: voy a ir al desierto a ver que el diablo me tiente porque tengo el Espíritu Santo. No. Dice: y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Ve qué maravilloso esto? ¿Usted sabía que Jesús había sido lleno del Espíritu Santo ahí? Muchas veces leemos la Escritura rápidamente, pero debemos prestar atención a esto. Fue lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí sabemos lo que todo pasó. Fue tentado por el diablo. El diablo vino a ofrecerle a Jesús. Sabía que tenía hambre. Él sabía que si era hijo de Dios, lo que iba a pasar, lo que iba a vivir. Y me llamó la atención porque primero viene y lo tienta a Jesús con el pan, sabiendo que tenía hambre, habiendo pasado 40 días y 40 noches, habiendo pasado por ese desierto. ¿Habrá comido Jesús allí el alimento que le dio a Elías en la cueva? Amén. En la cual Elías también 40 días estuvo con ese alimento que el ángel le dijo: levántate, sal de ahí, come. Gloria a Dios, mire qué maravilloso esto. Y él le dijo: escrito está. Satanás cita la palabra y le dice: no, si eres hijo de Dios, es que estas piedras se conviertan en pan. Y él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, también está escrito, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el Espíritu Santo es la palabra de Dios en usted. Me gusta eso, el profeta lo dice en el mensaje: hoy se ha cumplido esta escritura. Dice: el Espíritu Santo es la palabra de Dios en usted, el cual identifica al aceptar esa palabra. Mire qué precioso. Entonces dice: y lo llevó el diablo en un monte alto, le mostró todos los reinos de la tierra, y el diablo le dijo, mire cómo el diablo se dirige a Jesús y le dice: a ti te daré esta potestad
y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. El diablo no consiguió nada. Al diablo se le dieron los reinos. Al diablo se le dieron todo lo que él tiene, se lo dio. Él mismo lo declara y dice que a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo se la doy. Amén. Dios no está improvisando, mi hermano. Dios está haciendo que el diablo trabaje para él en la forma que Dios así lo quiso. Mire, y le dijo: vete de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Después de pasar esa experiencia en el desierto, por eso el profeta de Dios dijo: un hombre debe vivir esa experiencia en el desierto, mi hermano, donde pasará por el hambre espiritual y el hambre de la carne. Un ministro de Dios muchas veces, hay hombres que comienzan y dicen: bueno, hermano, yo voy a predicar y todo, y eso le lleva tiempo y le va a llevar donde usted muchas veces llega el momento de decir, a confiar que Él es Jehová, proveerá para ti. Amén. Me gustó algo que dice el profeta en esto. Ya vamos a salir de esto, quiero entrar y poner esta base. Mire, el profeta de Dios dice algo maravilloso. Dice: ¿por qué la gente de hoy, usted ve edificios de 50 millones de dólares, estadios, arenas, usted ve iglesias como Lightwood, y una iglesia que tiene tantos ministros y todo? Es porque la edad iba a ser así. La edad iba a decir: soy rica y no tengo necesidad de nada. Amén. Dice el profeta: hemos construido tanto que ahora no tenemos ministros que pasen por el desierto. Ellos salen todos, ellos no pasarán por el hambre, ellos no pasarán por el momento de la adoración, de la fama. Hoy un ministro se recibe en teología y automáticamente es sacado a la fama. Porque la edad es rica, no tiene necesidad de Dios. No hay una experiencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la palabra de Dios en usted. Eso me gustó que dijo el profeta en este mensaje. Entonces, él, lleno del Espíritu Santo, después de que sale de esa tentación en el desierto, ahí vamos a la escritura que leímos, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, hermano. Después que había vencido a Satanás en esa tentación, él volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama. ¿Ve que la fama no fue por ser un erudito? Su fama no se expandió por ser, sino por haber vencido la tentación. Eso es maravilloso. Él volvió en el poder y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y ahí él decide venir a Nazaret, donde se había criado. Y eso es un detalle muy importante. Porque en su tierra de Nazaret, dice el profeta, él había vivido la mala fama. Él ahí, era la escritura que leía el pastor en San Juan 8, donde le dijeron: pero si tú eres hijo de fornicación. Él volvió al lugar donde no era donde era su tierra en lo natural, pero era el lugar donde estaba la mala fama de Jesús. Amén. Dice el profeta: nadie es profeta en su tierra. Entonces dice: vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Si Cristo estuviera en usted. Eso, ahí entendemos muchas palabras del profeta donde dijo: usted no esperaría que las puertas de esa iglesia se abrieran. Amén. Usted estaría ahí, que las puertas se abran. Porque él tenía como costumbre ir a la sinagoga. Amén. Y se levantó a leer. Entramos en el cuadro por un momento. Jesús en la congregación se levanta a leer y el sacerdote le da el libro. Y él abre en el libro de Isaías, sabemos que era un pergamino. Amén. Y él abre el pergamino y empieza a leer Isaías 61, la escritura que nosotros leímos. Y lee el primer versículo junto con el comienzo del segundo. El Espíritu del Jehová, el Señor, está sobre mí. No estaba mintiendo, estaba declarando en escritura que estaba viviendo en esa hora. Él estaba hablando de la escritura que estaba ahora viviendo. Y dice: porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Y cuando comenzó a leer el segundo versículo dijo: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová.
Y ahí se detuvo, cerró el libro y se lo entregó al sacerdote. En Lucas dice el año agradable del Señor. Porque el año agradable era cuando Jesús vino a traer salvación. Porque si él seguía leyendo, dice el día de la venganza del Señor, del Dios nuestro. Dijo, esa escritura, dice el profeta, no era para él. Esa escritura es para la segunda venida, es para ahora, donde traería juicio. Amén. Porque antes de la venida del Señor traería ese juicio para nosotros. Entonces dice, y ahí entramos nosotros. Hermano, hoy se ha cumplido esta escritura en nosotros. La escritura que Jesús vino a cumplir se cumplió en Jesús. Pero mire, él empieza y se detiene allí. Entonces dice que enrolló el libro, se lo entregó al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga. Qué cuadro tremendo. Jesús se levanta, predica y enrolla el libro. Y la gente, ¿por qué se habrá quedado en el versículo 2? Y dice, todos los ojos estaban sobre él. Y como todos los miraban, él comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura. Gloria a Dios. Qué maravilloso esto. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Usted sabe que ahí Jesús no tenía discípulos todavía. Porque él era el personaje importante en esa hora, mi hermano. Y eso es lo que queremos ver en esta mañana, si Dios nos ayuda. Porque eso se tiene que cumplir en ti y en mí, mi hermano. Tú tienes que llegar al momento donde tú puedas decir, hoy se ha cumplido esta escritura en mí. Hoy se ha cumplido esta escritura en mí. Tú eres la otra parte, la continuación, mi hermano, de la predicación de Jesucristo. Tú continúas la otra parte y usted dice, hermano, pero yo, ¿en qué me voy a ver en Isaías 61, mi hermano? ¿Cómo? Mire, esto es maravilloso. Se dio vuelta a la cámara. Gloria al Señor. Abajo. Gloria al Señor. Amén. ¿Seguimos ahí? Gloria a Dios. Amén. Estamos aquí, amén. Entonces decimos, hermano, ¿en qué nos identificamos nosotros como creyentes? ¿En qué nos podemos identificar? Usted dice, el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A consolar a todos los enlutados. Y a ordenar que los afligidos de Sión, hermano, Sión es la novia. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Amén. Óleo de gozo en lugar de luto. Mire la escritura que es para usted hoy. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Aleluya. Y serán llamados árboles de justicia. Aleluya. Plantíos de Jehová para gloria suya. Aleluya. Plantíos de Jehová para gloria suya. Esto es lo que la palabra nos hablaba el día viernes. La palabra hablada, la simiente original en ti y en mí, mi hermano. Esa palabra haciéndose carne en nosotros, trayendo a vida esta profecía del libro de Isaías 61:3. ¿Por qué él nos siguió leyendo? Porque ahora, mi hermano, nosotros estamos viviendo esta escritura. Plantíos de Jehová. Aleluya. Árboles de justicia. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para gloria suya. No para gloria nuestra, para gloria suya. Aleluya. Entonces, usted dice, hermano, pero ahora, ¿y cómo habrá sido entonces ese acto tan tremendo en los tiempos de Jesús? La gente mirando a Jesús diciendo, este hombre está diciendo hoy que hoy se ha cumplido esta escritura en él. Y si usted sigue leyendo, él le empieza a decir a ellos,
muchos estaban maravillados por la palabra, decían, qué tremendo, como nos decía la palabra el día viernes. Algunos se quedaron ahí, otros le debatieron, otros le discutieron, le dijeron, no somos hijos de fornicación, somos hijos de Abraham. Pero muchos creían en él. Pero volvió a suceder, aquí esto es lo primero que sucede, dice esto, mire qué tremendo. Todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. La gente empezó a decirle, imagínense, en vez de aceptar esa palabra, en vez de saber que él venía a dar la buena nueva, en vez de que él venía a traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos, empezaron a decirle, y si ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo, él empezó a discernir lo que ellos pensaban. Y empezaron, muchas viudas habían en los tiempos de Elías, pero una fue escogida. Muchas mujeres, muchos leprosos habían en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino solo Naamán. Eso es maravilloso. Y entonces toda la ciudad lo empezó a llevar a Jesús, dice, sobre un monte, donde es un peñasco donde lo iban a tirar, pero él pasó por entre medio de ellos y se fue. Gloria a Dios. Mire esto, qué maravilloso. Entonces, pero yo quiero llevarlo a usted ahora, mi hermano, a que al tiempo que nosotros estamos viviendo ahora, en los tiempos del hermano Branham, cuando él predica este mensaje, hoy se ha cumplido esta escritura. El profeta de Dios estaba en Jeffersonville viviendo, y cuando él es invitado a Tucson, Arizona, a predicar un mensaje, el profeta estaba en una reunión con hombres de negocio allí, y él le dice que la hermana Meda le había regalado una Biblia nueva al profeta en Tucson, Arizona, en el lugar donde el profeta había nacido, donde él se había criado. Y la hermana Meda, porque dice el profeta, mi Biblia, se dio vuelta de nuevo la cámara. El profeta de Dios nos empieza a hablar de esto y nos empieza a decir que en esa reunión de hombres de negocio, él estaba allí con ellos y va a leer el libro de San Juan 16. Y nuestro hermano Branham dice, yo voy a tomar el libro de San Juan 16, y dice el hermano Branham, y en eso que voy a buscarlo, dice, no encontraba San Juan 16, no encontraba esa escritura. Entonces el profeta dice, no podía encontrar esa escritura ahí de San Juan 16, no la podía encontrar el Señor, ahí el hermano Branham. Y entonces empezó, y dice que entre medio de toda la gente que estaba allí, había un hombre, un sacerdote. Dijo, estaba con todas sus cruces, estaba con todas sus cosas. Y él estaba sentado, dijo, en la primera fila del hermano Branham. Estaba sentado allí. Y ese hombre, dice, empezó a ver al profeta, dice, meneaba la cabeza porque el hermano Branham en su Biblia nueva no podía encontrar San Juan 16. Dice, yo en la otra Biblia, dice, yo lo tengo marcado, sé dónde está, sé todo, pero dice, en esta es nueva y no la encontraba. Y dice que allí, ese sacerdote que estaba sentado allí, se levantó y le dijo, toma hermano Branham, algo bueno está por suceder. Y él le pasó su Biblia al hermano Branham, y el hermano Branham leyó desde la Biblia del sacerdote, conforme a la escritura de hoy. Se ha cumplido esta escritura, conforme a la escritura de Lucas 4. Ese sacerdote con todas sus cruces, eso es lo mismo que sucedió. El sacerdote le acercó el libro a Jesús, y ahí Jesús se puso a leer el libro. Y el hermano Branham toma esa Biblia y él empieza a leer. Dice, esto es extraño, dice el hermano Branham. Y el hermano y el arzobispo católico dice, lee de mi libro, le dijo al profeta. Dice, yo leí la escritura de su libro, tomé mi texto y prediqué mi sermón. Y dijo, después que hube terminado, él se levantó después de yo haberme ido y dijo, hay una cosa que tiene que suceder, dijo el sacerdote. Entonces dice el hermano Branham, dice
Después dice, me fui con mi esposa y conversábamos, dice, paramos en un lugar a comer y ella me decía, dijo, Billy, pero yo me sentí observada, dijo, porque la Biblia te la había regalado yo. Y él dijo, no, espera, le dijo, algo tiene que suceder. Dice, me puse a examinarla de nuevo, dice el profeta, y todo estaba perfecto. Dijo, nada más que estaba 3 renglones más abajo. Pero como yo estaba acostumbrado a la otra Biblia, pero tenía que suceder lo que pasó con Jesús en Lucas 4. Entonces dice el profeta, tan claro como podría escuchar cualquier voz, una voz me habló y dijo, él llegó a Nazaret, donde había sido criado, y entró a la sinagoga como era de costumbre, y el sacerdote le dio las escrituras para leer, y él leyó Isaías 61. Eso le dijo la voz al profeta. Y dice, él se sentó, devolvió la Biblia al sacerdote, el libro, y se sentó. Y los ojos de todos en la congregación estaban enfocados en él. Y las palabras preciosas procedieron de su boca. Dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Gloria a Dios, aleluya. Esa voz le dijo al profeta, hoy se ha cumplido esta escritura. Amén. Gloria a Dios, qué maravilloso esto. Entonces dice, cuando Jesús empieza a leer esto, él empieza a mostrar, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y era el comienzo a la segunda fase de la descendencia del Espíritu Santo. Era Dios con vosotros. Ahora era Dios sobre vosotros, perdón. Y ahora es Dios con nosotros. Ahora. Dios en nosotros ahora. Pero ahí estaba con ellos. Por eso él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y daba comienzo a una fase del Espíritu Santo. Amén. Para declarar las buenas nuevas a ese pueblo. Pero ellos no pudieron recibir esa palabra, en la cual se enojaron contra Jesús, porque no podían entender, dice el profeta en este mensaje, empieza a hablar algo tremendo. Dice que era el día de la buena voluntad, era el día como el año del jubileo, donde todos aquellos que estaban esclavos, ellos podían ser libres. Por eso la palabra nos decía el día viernes, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Era el año del jubileo, ahí cuando Jesús estaba en la tierra, para el pueblo de Israel. Esperaban un libertador conforme a Moisés. Y ahora se estaba cumpliendo en ellos. Pero ¿qué estaba sucediendo ahora, mi hermano? Ellos no estaban viendo la escritura que les sucedía a ellos, pero Jesús, Él estaba diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura. Amén. Mire qué maravilloso esto. El año de la buena voluntad, como todos sabemos, dice el profeta, fue el año del jubileo, cuando todos los esclavos y prisioneros habían sido capturados como prisioneros y tenían que entregar un hijo para pagar una deuda o una hija para pagar una deuda. Y estos estaban en esclavitud. No importa cuánto tiempo habían estado en esclavitud o cuánto tiempo les tocaba permanecer. Cuando llegaba el año del jubileo, cuando sonaba la trompeta, todo esclavo podía ser libre. Uno quedaba libre, ya no era esclavo. Por eso él dijo, he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Amén. Era el año de jubileo para ellos. Era el tiempo, el año agradable para predicar las buenas nuevas del Señor. Eso vino a hacer Jesús. Ahora, aquellos que lo escucharon y aceptaron, fueron libres, como la mujer samaritana. Amén. Y si usted empieza a leer el capítulo 5 de Lucas, usted va a encontrar de que ahí aparece el endemoniado gadareno. Y él le dijo, y el endemoniado, los demonios empezaron a ver, ellos cuando vinieron, dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, eres enviado, eres el Cristo. Y él le dijo, calla, enmudece y sal de ellos. Dice que donde andaba Jesús, le traían endemoniados para que oraran por él. Y los demonios daban voces diciendo que él era el Hijo de Dios. Y él le decía, calla. Porque ellos reconocían que Jesús era el cumplimiento de la Escritura. Qué tremendo es esto, mi hermano. ¿Qué de nuestra hora ahora? ¿Qué de la continuación del ministerio de Jesucristo? Por eso el profeta de Dios dijo, nosotros somos la continuación del ministerio de Jesucristo. Él dijo, aquel que cree en mí, mayores obras hará. Mayores que esta, que la que él estaba haciendo allí.
Amén. Porque nosotros verdaderamente tendríamos que traer a manifestación esa simiente. Si Jehová plantó, esto es maravilloso. Una simiente de vida eterna en nosotros. Una palabra hablada, como nos hablaba el pastor el día viernes. Nosotros no podríamos recibir ahora otro espíritu del cual no sea el cual Jehová plantó. Por eso Él nos dijo plantíos de Jehová. ¿Cuál era la identidad que nosotros tendríamos? Como decía, como le mostraba yo recién, el Espíritu Santo es la palabra de Dios en usted, el cual identifica al aceptar esa palabra. Amén. Entonces dice el profeta algo maravilloso. Entonces en ese año de libertad, ¿usted lo aceptaba o lo dejaba? O dejaba, decía, no, era mentira, no, no, él no puede venir a libertarme si él no es mi libertador, y usted se quedaba con él y era horadada su oreja. Amén. Y usted era esclavo de esa persona que lo había esclavizado. Dice el profeta algo maravilloso, pero si usted le da la espalda al mensaje y se niega a oírlo, note, a usted le perforarán la oreja con una lesna. Eso quiere decir que usted ha cruzado la línea entre la gracia y el juicio. Usted jamás oirá el evangelio otra vez. Usted jamás progresará. Usted permanecerá como esclavo al sistema que se encuentra. Por los días que le quedan, si usted se niega el oír el año de la buena voluntad. Esto es maravilloso, mire. Qué tremenda palabra. Hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. ¿Quién lo dijo? Porque lo importante es saber quién lo dice. ¿Quién lo dijo? Mire qué maravilloso esto. ¿Quién lo dijo? Dios mismo, el cual es intérprete de su propia palabra. El Mesías, Él mismo, parado en la presencia de la congregación, leyendo una palabra de la Biblia referente a sí mismo, y luego dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y sin embargo, ellos fallaron en captarlo. ¿Qué tragedia sería esa? Pero así sucedió. Como ocurrió en otros tiempos, fue por creer interpretaciones humanas de la palabra, que ellos fallaron en recibir la palabra para la hora. ¿Por medio de qué? Por creer maneras en las cuales Dios vendría, maneras en las cuales Dios se manifestaría, maneras humanas. Pero si tú te miras en la palabra y ves que esa palabra te identifica a ti, tú tienes que salir corriendo, mi hermano, a decir, hoy se ha cumplido esta escritura. Cuando la palabra te está dando a ti una identidad, te está diciendo, tú eres esta escritura, tú puedes decir, hoy se ha cumplido esta escritura en mí. Cuando tú lees esta palabra y ves que la simiente de Dios está en ti, que ese Espíritu Santo está en ti, que hay algo que te ha llevado a ti a creer de tal forma en Él, de que tú no puedes descreer la palabra de Dios, que tú cada vez que hablas, cada vez que escuchas a Dios, cada vez que tú estás viendo una palabra, algo en tu corazón produce, no es sensación, sino es una seguridad, es una certeza. Amén. No es una sensación, es una seguridad, es una certeza, mi hermano. Y tú dices, eso es mío, dice el profeta. Por lo tanto, no lo podían identificar a él entre su grupo. Por eso nosotros quizás no podamos entrar directamente en grupos. Quizás usted no cuadrará con grupos donde usted dice, qué tremendo movimiento, las cosas que Dios está haciendo, y quizás usted no encaja en esos grupos, porque usted se identificará con la palabra que está escrita de usted ahora. Mire, porque Él era diferente a ellos. La persona de Jesucristo fue tan singular que nadie debió haber fallado en reconocer que ese era el Hijo de Dios, por cuanto Él era la identificación perfecta de la Escritura que fue escrita de Él. Amén. Y así se conoce a cualquier cristiano, cuando su vida identifica las propias cosas que el cristiano debe hacer. Porque Él no nos traería a nosotros, hermano, un espíritu angustiado. Él no nos traería a nosotros, como leímos en Isaías 61, Él no nos traería a nosotros, Él nos traería un manto de alegría. Él nos traería un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado.
Amén. Él dice a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Amén. ¿Cuál ceniza, hermano, las dejó? Amén. Que se te dé gloria en lugar de cenizas. Aleluya. Óleo de gozo en lugar de luto. Porque no podríamos estar nosotros llorando a ese viejo hombre. No lloraríamos por él. Eso tendría que ser cambiado en nosotros. Aleluya. Qué maravilloso esto, mire. Él se paró allí y dijo: hoy se cumplió esta escritura ante vosotros. ¡Cuán sobresaliente! ¡Qué tan claro! Y sin embargo aquella gente lo malentendió. ¿Por qué? Fue porque tomaron la interpretación de alguna orden sacerdotal a la cual estaban escuchando. La historia se repite, dice el profeta. Lo vimos en el hermano Branham. Cómo la historia se repitió allí. Y la voz vino y le dijo al hermano Branham. Ahora usted puede decir, hermano, es que bueno, esa fue una experiencia del hermano Branham. ¿Y qué de tu experiencia? Donde tú estás cumpliendo la palabra de Dios en ti. Por ejemplo, dice, el profeta empieza a hablar como la escritura tiene doble significado. Mucha gente puede decir, no, pero esa escritura fue para ellos allá. ¿Y qué de tu escritura ahora? Las mismas escrituras aplicables al pueblo de Israel son aplicables a nosotros. Entonces, mi hermano, nosotros debemos saber, dice el profeta. Así también es hoy, a raíz de tanta confusión en la que estamos y la gente falla en reconocer la verdad de Dios, es porque hay demasiadas interpretaciones humanas de la palabra de Dios. Dios no requiere interpretación. Si Dios dijo, sea la luz, sea la luz. Si Él viene a ti y te dice, tú eres un hijo de luz, tú no tienes que esperar que alguien venga a encenderte. Solo el Espíritu Santo en ti, tu experiencia, eso me gustó que el profeta colocó aquí, es tu experiencia, mi hermano. Con Él manifestará esa experiencia en ti. Tú puedes manifestar la experiencia que tienes con la iglesia, la experiencia que tienes con el sacerdote o con tu pastor. Pero ¿qué de tu experiencia con Cristo? Eso lo dice el profeta en este mensaje. Ellos dicen, según es lo que usted está buscando. Usted dice, hermano, bueno, pero si Jesús estuviera aquí hoy, yo creería lo que Él dijo. ¿Y qué de hoy? Dijo el profeta. Usted tiene que creerlo ahora mismo. Llegará a suceder algún día que las mismas cosas que vemos a Jehová haciendo hoy, hombres en las edades que están por venir, si es que las hay, morirán por las cosas que hablamos hoy. Lo tendrán que hacer cuando venga la marca de la bestia y no les permita predicar el evangelio de esta manera. Ellos ahí recién creerán. Como el soldado ante los pies de Jesús. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque me gusta algo que dice el profeta aquí. Dijo, mucha gente estaba rodeando al Señor. Mire, quiero a ver si se lo puedo encontrar para leérselo. Es que uno tiene tanto para decir, hermano, que... Pero dice el profeta algo maravilloso. Mire, acá está. Un día él entró al templo y un hombre entró allí y descubrió la casa de Dios tan contaminada. Pero usted dice, pero hermano, si Jesús era compasivo, Él tenía compasión, eso era Jesús. Pero Él dice que Él un día entró y vio que estaban comprando y que estaban vendiendo y que estaban cambiando dinero. Y Él volcó la mesa de los cambistas, tomó cuerdas, hizo un azote y con eso corrió a los cambiadores de dinero del templo. Y miró sobre ellos con rabia y dijo, escrito está. Amén. Aleluya, dice el profeta. La casa de mi padre es una casa de oración. Y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Con vuestras tradiciones habéis hecho nulos los mandamientos de Dios. ¿Podría un grupo, dice, como aquel jamás creer en Él? No, Señor. Se habían revolcado tanto en el lodazal de las sociedades y la inmundicia del día hasta que ya estaban eclesiásticamente congelados, que no podían sentir las vibraciones del poder del Dios Todopoderoso. Dijo, con razón la mujer pudo tocar su vestidura y por medio de eso recibir la sanidad. Y a la vez un soldado romano le escupió en el rostro y no sintió ninguna virtud. La mujer viene y toca el borde y dijo, virtud salió de mí. ¿Quién me tocó?
Pero el soldado le arrancó la barba, lo escupió en el rostro y dijo, y no salió virtud. Porque depende de la manera que usted se acerca. Depende de lo que usted esté buscando. Y cuando usted asiste a la iglesia, dice el profeta, depende de lo que usted esté buscando. Por eso encontramos que hermanos dicen, hermano, cómo nos ha bendecido la palabra, cómo... y otro hermano, oh, cómo me gustaría ser como... Es como tú te acerques. Es como yo me pueda acercar a Él y decirle, Señor, ¿por qué? Porque la escritura que se cumplió en Jesús se tiene que cumplir en mí ahora. Y nosotros pensamos, mi hermano, muchas veces el cristiano, el creyente, dice, oh, pero bueno, esa palabra fue maravillosa. ¿Cómo no van a creer a Jesús cuando estaba ahí en la tierra? ¿Cómo no? ¿Y qué de nosotros hoy? ¿Podemos creer la escritura que está escrita para nosotros y decir, hoy se ha cumplido esta escritura? Lo que la palabra nos ha estado enseñando en estos días, que somos simiente de Dios, que somos plantíos de Jehová, que somos esa palabra a manifestación en esta hora. ¿Podemos nosotros creer y decir, hermano, hoy se ha cumplido esta escritura? Porque usted dice, no, si yo hubiera estado en los tiempos de Jesús, yo le hubiera creído. Pero tú, dijo el profeta, si tú hubieras estado allá, hoy creerías lo mismo que él está predicando. De la misma forma que tú eres ahora, le dirías amén a esa palabra. Amén. Entonces, ¿qué es? Dice el profeta. Lo vemos parado allí. El sacerdote ya había advertido a la gente y le había dicho, miren que va a venir este. Y esas advertencias que los ministros hacen cuando ven la palabra de Dios obrar y le dicen a su pueblo, no crean lo que ese hombre está predicando. Porque no es lo que nosotros hemos enseñado conforme al mensaje, lo que hemos visto, lo que hemos leído. Se está cumpliendo en Escritura también allí. Porque Pablo habla de los que algunos cumplirían una Escritura para vergüenza y otros para gloria. Entonces, nosotros depende de qué es lo que estamos buscando cada día. Por eso, mi hermano y hermana que nos están mirando en esta mañana, no es lo que nosotros podamos fabricar o pensar o fabular de lo que la Escritura puede decir de nosotros. Lo que la Escritura dice es lo que tú debes decirle amén. Aleluya. Cuando dice que tú eres un plantío de Jehová, tú debes decir amén. Señor, yo soy esa Escritura. Plantío de Jehová. ¿Para qué, mi hermano? ¿Para qué Dios iba a plantar en esta hora su simiente? ¿Para qué? Para traer a vida la vida de Cristo. Mire, vamos a avanzar un poco aquí. Cada cristiano debe tener esa experiencia antes de decir una sola palabra de que es un cristiano. Su propia experiencia. Dice el profeta, yo le dije a mi sobrino, que era un muchachito católico, dijo, tío Bill, he recorrido de acá para allá a todas partes tratando de hallar algo. Noche tras noche. Antes de que estas reuniones comenzaran, él había estado llorando. Tenía sueños donde encontraba aquí corriendo al altar donde se predica, haciendo confesión. Le dije, Melvin, no importa a dónde intentes ir, ni a cuántas iglesias te unas, ni cuántas Ave María reces, ni cuántas bendiciones recibas de los hombres, tú tienes que nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Porque es lo único que satisface el corazón humano. Es lo único que satisface el corazón humano. Entonces, ¿qué queremos ver, hermano? Y yo creo que vamos cerrando. ¿Qué podemos ver en esta mañana? Es algo tremendo y maravilloso. Jesús tomó el libro, este libro que tú tienes en tu mano, y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Dónde te estás viendo tú en esta mañana para decir, hoy se ha cumplido esta escritura? Isaías 61, el versículo 2 al 3, es tu escritura, mi hermano, en esta mañana. Si la primera parte se cumplió en Jesús, ¿qué queda para nosotros? El día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión, somos nosotros, se le dé gloria en lugar de ceniza. Dijo el profeta, esa receta que fue dada ya, esa receta todavía funciona hoy para nosotros.
Dice el profeta algo maravilloso. Espero que usted pueda entender lo que estamos hablando en esta mañana. El Espíritu Santo en una vida es la vida de Dios una vez más viniendo a ser manifestada. Y esa vida no traerá otra manifestación a menos que la palabra misma que está escrita para cumplirse en nosotros. Estamos viviendo en un tiempo donde la Escritura, uno agarra un mensaje y dice, bueno, yo ya lo he leído, lo he tenido subrayado, y después usted dice, ¿y cómo no subrayé esta parte? Porque la luz de Dios va abriéndose de tal manera donde nos va mostrando nuestra identidad. Una persona decía, qué bueno poder llegar a esos 3 pasos, al bautismo del Espíritu Santo, pero hay algo más allá de eso. Está buena la gestación en el vientre de una madre. Está bueno cuando nace el bebé, pero ahora ese bebé tiene que crecer. Y el profeta dijo, ese otro paso es la persona de Jesucristo en nosotros. Creciendo en nosotros, creciendo en nosotros. No encontramos sanidades de Jesús de los 30 años para atrás. No encontramos liberación echando fuera demonios ni nada por el estilo de Jesús para atrás, porque era un tiempo y un lugar en el cual Dios tenía que comenzar su ministerio. Por eso, todo germen de Dios, todo plantío de Jehová, si hablamos de plantío, hablamos de un tiempo, hablamos de un momento, hablamos de una estación. Si hablamos de siembra, de cosecha, si hablamos de vida, de semilla, de germen, es conforme el tiempo, conforme el momento. Por eso él leyó hasta el versículo 2, la primera parte, porque no era el tiempo de él. Él iba a hacer que esa vida no pudiera venir a vida. Si él seguía leyendo algo que no lo identificaba a él con esa semilla. Pero me gusta algo que coloca el profeta aquí, déjeme leérselo. La hora en que estamos viviendo hoy se ha cumplido esta escritura. Usted dice, pero hermano, ¿qué? El profeta empieza a hablar de muchísimas cosas aquí. Dice, la escritura está en la pared. Amén. Haber sido puesto en balanza y ha sido hallado a falto. Tomaron los utensilios de la casa de Dios para hacer fiesta. ¿Es eso lo que está pasando hoy en las iglesias? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué está marcando el reloj? Dice el profeta. La política, el mundo, el sistema mundial. Los crímenes, la delincuencia juvenil. Nuestra democracia, dice el profeta. Todo se está pudriendo y todo está derrumbando y desapareciendo. E intentando cobrarle impuestos al pueblo para conseguir dinero para mandar allá. Y así comprar la amistad de nuestros enemigos, dice el profeta. ¡Qué tremendo! Eso está sucediendo. Mateo 24, nación contra nación, reino contra reino. Observen otra, dice el profeta, otra cosa que está cumpliéndose hoy. El incremento en investigación científica. Mire qué tremendo, predicado en el año 65. El profeta hablando de estas cosas. Mire dónde estamos hoy. Hoy se ha cumplido esta escritura. Nación contra nación, reino contra reino. Terremotos, tempestades. Estamos viendo una tempestad en España. Estamos viendo una epidemia sobre el mundo hoy. Enfermedades, plagas. El profeta empieza a hablar de todo lo que es la delincuencia juvenil, el mundo religioso, la iglesia. Hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Pero también se está cumpliendo en nosotros, mi hermano. La escritura preparada para nosotros. No puede cumplirse otra escritura y la suya no. Debe cumplirse ahora esa escritura en ti, mi hermano. Y el profeta, con esto cerramos. Mire qué maravilloso. El Espíritu Santo es la palabra de Dios en usted. Página 19 del mensaje Hoy se ha cumplido esta escritura. El cual se identifica al aceptar esa palabra. Aparte de eso, no puede ser el Espíritu Santo. Si dice que es el Espíritu Santo y niega una sola palabra de esa Biblia, no puede ser el Espíritu Santo. Esa es la evidencia de que usted cree o no cree. Noten otra señal sobresaliente.
Los judíos están en su patria, su propia nación, su propia moneda, miembros de las Naciones Unidas. Ya tienen su propio ejército, tienen todo. Hoy se ha cumplido esa escritura, dice el profeta. En la edad de la iglesia de la Odisea, hoy se ha cumplido esta escritura. El mundo en corrupción, Mateo 24, naciones contra naciones, grandes torbellinos bajando, sacudiendo las naciones, todos esos grandes desastres por todos lados, hoy se ha cumplido esta escritura. Ahora, esto, mire esto, qué maravilloso, y cerramos con esto. Esto, en este día debía venir, pero en este día debía venir una super simiente real de Abraham. Y eso es exactamente lo que será. Será una novia real para el hijo real prometido. Como dije anoche, no será una simiente natural, sino una simiente espiritual. Debe levantarse una novia espiritual, la cual será la simiente real de la fe real del hijo real de Abraham. Ella debe aparecer en la escena en los últimos días. El tiempo y el lugar es una promesa que le ha sido dada a ella. El tiempo y el lugar es una promesa que le ha sido dada a ella, mi hermano. Hoy se ha cumplido esta escritura. Hermano Branham, hoy se ha cumplido esta escritura. Hemos tomado el libro y hemos leído lo que nos corresponde a nosotros. Ella debe aparecer en la escena en los últimos días. Hoy se ha cumplido esta escritura. El tiempo y el lugar es una promesa que le ha sido dada a ella. Es tu promesa, mi hermano. Pero no puede ser distinto al gran original. Debe ser como Él fue, cumplir las condiciones y los requisitos que Él necesitaba. Por eso fue llevado al desierto, por eso pasó por las aguas del bautismo, por eso Él pasó la crucifixión, porque la simiente debía vivir un tiempo y un lugar. Y tú tienes el tiempo y tu lugar en esta mañana. Es la promesa que Dios te ha dado. Ese es tu tiempo, ese es tu lugar. Es la promesa que Dios te ha dado para decir hoy se ha cumplido esta escritura en nosotros. Amén. Y el profeta empieza a decir, según Malaquías debe aparecer el espíritu de Elías, y eso ya se cumplió. Y algo que dice el profeta, Apocalipsis 17, tiene que cumplirse, se cumplió. Amén. Él dice, fíjense, en 7 sellos han sido abiertos. No debe cumplirse, ya se cumplió. Que no se les pase por alto esto, dice el profeta. Ahora la atención está más enfocada a nuestro día. ¿Qué dicen las Escrituras en cuanto a hoy? En cuanto al día que estamos viviendo. ¿Qué dicen las Escrituras de ti y de mí? Lo que decía el pastor el otro día. Debemos manifestar la palabra de esta hora. Cierro con este consejo que da el profeta y dice, quisiera detenerme aquí para darles un consejo. Puede ser que usted esté padeciendo de cáncer o alguna enfermedad y usted pensará, ¿por qué es que yo, siendo cristiano, me encuentro en esta condición? ¿Por qué estaré así si soy cristiano? A veces Dios permite que las circunstancias se oscurezcan tanto que usted no pueda mirar hacia arriba, alrededor, ni a ningún lado. Entonces Él viene y le provee la manera para que entonces usted pueda decir, hoy se ha cumplido esta escritura, lo que Él prometió hacer. Es un consejo de parte del profeta para nosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura en ti y en mí. Que Dios te bendiga en esta mañana. Y espero que usted pueda ser bendecido por este mensaje en este día y poder ver las escrituras que son para nosotros en el día de hoy. Le invito a hacer una oración. Padre Celestial, te damos las gracias por tu grande amor y tu misericordia, Señor, que tú nos das día tras día y nos permites venir, Señor, ante ti para identificarnos, Señor, cuáles son nuestras escrituras para este tiempo y poder decir, Señor, hoy se ha cumplido esta escritura en nosotros. Podemos ver las escrituras que se están cumpliendo, que se cumplieron en ti, pero las que se están cumpliendo en nosotros, podemos verlas, Señor. Podemos ver la vida tuya desarrollándose a través de nosotros, Señor. Podemos sentir en nuestros corazones esa seguridad, esa confianza
Señor, de que tú eres Dios y que nada ha cambiado en nosotros, Señor. No hay sombra de variación de ti en nuestras vidas. Podemos creerte con nuestro corazón. Podemos saber que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, Señor. Y que cada escritura hablada de este tiempo maravilloso que estamos viviendo como hijos de Dios y como predicadores de tu palabra, Señor, creemos, Señor, que esta escritura se está llevando a cumplimiento en estos momentos, Señor. Y este es el hoy nuestro, Señor, que podemos ver una palabra revelada en nosotros. Si los sellos no hubieran sido abiertos, no podríamos ver estas cosas, Señor. Pero creemos que ellos han sido abiertos para revelarnos, Señor, estos misterios tuyos, Señor. Porque cuando tú le dijiste a Abraham, según el tiempo de la vida, era un misterio para Abraham, en el cual debía esperar, Señor, que tú lo desarrollaras en el cuerpo de Sara, para este tiempo, Señor, poder recibir el hijo de la promesa. Qué maravillosa es tu palabra, Señor. Y te alabo, Padre, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños en esta mañana. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias para tu gloria y honra. Bendice cada vida y corazón que ha estado detrás, Señor, de sintonía en este día. Y te agradecemos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a entonar una alabanza. Le damos el lugar a nuestro hermano Emiliano para que nos cante una alabanza. Que Dios bendiga a cada hermano y cada hermana que nos ha escuchado en este día. Les saludamos a cada uno de aquellos que han estado conectados a través de este medio. Le enviamos un gran shalom y quedamos compartiendo una alabanza para la gloria de nuestro Dios. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. ¿Quién me puedes ajustar acá? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a alabarle ahí en su hogar una hermosa alabanza que es conocido por varios de nosotros, amén. Usted también la conoce. Sí, podemos alabarle al Señor esa alabanza que dice: libre soy, amén, por andar en la vereda del impío, por alejarme del amor de mi Señor, amén. Aleluya. Por andar en la vereda del impío, por alejarme del amor de mi Señor. Camino sin final, caminos con espina, me alejaba más y más de mi Señor. Pero libre, libre ahora soy, pues Cristo me entregó la libertad. Las cadenas Él cortó, los barrotes separó, y ahora como el viento libre soy. Oh, pero libre, libre ahora soy, pues Cristo me entregó la libertad. Las cadenas
la libertad y nos ha bendecido. Amén. Dios les bendiga.